Les doy la más cordial bienvenida a nuestro servicio en línea de este domingo 31 de julio del año 2022. Como todos los domingos, llevamos hasta usted dos servicios. A las 9 a.m. este servicio en línea y a las 10:45 transmitimos el servicio presencial. A todos nuestros amigos de todas partes del mundo, especialmente de la ciudad de Guatemala, para los hermanos de Visión de Fe o el Perú, Lima o en otros lugares, un cordial saludo para ustedes hasta California, San Diego, San Francisco y en cualquier otra parte que usted nos sintonice. Tenemos dos segmentos en este servicio de las 9 a.m. hora de Guatemala. El primero, el segmento de alabanza que, como todos los domingos, estará a cargo de nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado. Así que le invito a que cantemos con él y que adoremos al Señor. Enseguida volveremos. Así que Juanca, el tiempo es contigo. Y te doy gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Te doy gracias, dígale conmigo, Señor, por tu amor sin condiciones. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Dale gracias, te doy gracias, Señor, porque has creído en mí. Pues solamente tú tienes el poder y solamente tú, vamos, dile, puedes cambiar mi vida, puedes cambiar mi vida. Levanta tus manos y dile, y solamente tú y nadie más que tú, y tienes grande amor. Y solamente tú me das la gracia, me das la gracia para vencer. Vamos, levanta tus manos y dile, tú me das la gracia. Levanta tus manos conmigo y dile, tú me das la gracia. Me das la gracia para vencer. Me das el poder para creer. Yo me acerco a ti, Jesús. Vamos, alguien agradézcale. Yo me acerco a ti con gratitud y amor en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien dígale gracias, 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 mi amado Dios. Gracias, mi amado Dios. Y pues solamente tú tienes el poder. Solo tú, Señor, y solamente tú puedes cambiarme, puedes cambiar nuestra vida, Señor. Vamos, dale gracias diciendo, y solamente tú y nadie más que tú, tienes grande amor. Y solamente tú me das la gracia para vencer. Me das la gracia para vencer.
Alguien dice amén. Me das la gracia para vencer. Oh, 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 yeah. Me das la gracia, me das el poder, Jesús, Jesús. Sí, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, Señor. Gracias, Juanca. Como siempre, eres una gran bendición. Un saludo muy cariñoso para ti, para tu esposa, y los deseos de paz para ustedes, de esa paz que solo el Señor da y que incluye la resurrección y la vida eterna. Dios los bendiga en el ministerio tan hermoso que ustedes tienen. Muy bien, entonces vamos a tener una meditación en la palabra del Señor. El tema de hoy le he denominado las 10 palabras. Las 10 palabras. Comúnmente podríamos decirle los 10 mandamientos, pero he preferido darle un nombre más adecuado a lo que dice la Escritura. Comienzo leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y dice: habló Dios todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Oremos. Padre que estás en el cielo, como todos los días que transmitimos un mensaje en tu nombre, vengo con temor y temblor ante ti a rogarte que me des la gracia para hablar tu palabra, la sabiduría para explicarla, y que por medio del poder de tu Espíritu también quienes escuchen este mensaje puedan igualmente tener esa gracia y esa revelación tuya para que juntos crezcamos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dije que el tema le llamaba las 10 palabras, precisamente por lo que dice aquí el versículo 1. Habló Dios todas estas palabras. Y es que la palabra aquí dice Hadebarim. Esa es un sustantivo en plural que tiene varios significados. Por un lado significa el hablar y por lo tanto la acción, el verbo hablar, pero también puede significar asunto, cosa. Son los dos significados más importantes. Y la palabra de Dios es lo que da origen a todo, es lo que contiene todo lo creado, según el Salmo 63, 6 y también Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículos 2 y 3. Las 10 palabras, también le conocemos como los 10 mandamientos, pero es reducirlo mucho, llamarle los 10 mandamientos. El primero de los mandamientos o de las palabras, para ponerme en consonancia con lo que he dicho, es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Se cuenta en las leyendas de los sabios de Israel, en los estudios midráshicos, sobre que cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí, porque Dios había descendido con sus millares de ángeles para entregar la ley de fuego, la Torá de fuego a su pueblo, cuando ven a un humano acercándose al monte, a la presencia divina, los seres espirituales, es una leyenda, pues es una leyenda didáctica, le dicen: ¿qué está haciendo un humano aquí? Bueno, Moisés dice: Dios me llamó y dijo que viniera a recibir la Torá, ¿no? Le dice: nosotros hemos oído que la Torá, o sea, la ley de Dios, es
algo tan sagrado que es lo que contiene los planos de la fundación del mundo. ¿Cómo te lo vas a llevar a la tierra si ustedes los humanos son unos pecadores? No puedes llevártela y están muy serios con él en la historia, en la leyenda. Entonces Moisés le habla a Dios y dice, Señor, mira, estos seres que están aquí contigo están molestos conmigo, enojados. Defiéndete, le contesta el Señor. Moisés esperaba que viniera él y lo apoyara, pero no, defiéndete. Bueno, para defenderme le dice que está escrito en tu Torah. Entonces Dios proclama la primera palabra. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Con esa mente de Moisés tan ágil, tan viva, se ilumina y le dice a los seres espirituales que están ahí como expectantes, porque un humano está para recibir ese regalo divino tan grande llamado la Torah, la ley de Dios. Miren, dice, para nosotros es esta Torah, estas palabras son para nosotros, porque ustedes nunca han estado en casa de servidumbre, ni han estado esclavos, y nosotros acabamos de salir, hace 3 meses salimos de Egipto, donde por 210 años estuvimos esclavizados. Ellos se detienen, ¿verdad? Pero todavía no están conformes. Entonces Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué más está escrito en tu Torah? Y él le contesta, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí comienza una negación muy interesante que he marcado en este círculo. Dice lo, esto se lee lo y significa no, pero es un no eterno, se le conoce como lenguaje de la ley. No, no en un lenguaje de la ley, porque no va a ser no hoy, pero sí mañana, y tal vez pasado no, y después sí, no. Esto siempre va a ser no. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y sigue el lenguaje de la ley, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, siempre el lenguaje de la ley, veló, y tampoco, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago bondad, Gesed, por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, mis bot. Todo esto sería como la segunda palabra. Entonces, Moisés, cuando oye que esa es la segunda palabra, le dice a los ángeles, a los seres espirituales, miren, ustedes no pueden, para ustedes no es esta ley, porque ustedes aquí jamás van a tener dioses ajenos, ni se van a inclinar, ni van a hacer imagen de ellas. En cambio nosotros somos tentados y podemos caer en esa tentación. Por eso esta es la revelación de Dios, para que nosotros la cumplamos y la hagamos allá en la tierra. Ellos todavía no están muy convencidos. Entonces Moisés sigue preguntando qué más hay, y Dios le da la tercera palabra en el versículo 7, siempre utilizando el lenguaje de la ley. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor a quien tome su nombre en vano. Y igualmente Moisés le dice a los ángeles, miren, ustedes no pueden caer en ese pecado, en ese delito de tomar el nombre de Dios en vano, porque ustedes lo saben, lo conocen. Por eso es que viven aquí delante de Él. En cambio nosotros nos olvidamos, nosotros somos polvo y podemos fallar en este mandamiento. Ellos se retienen, ¿verdad? Continúa preguntándole qué más hay y le da la cuarta palabra, o que le conocemos el cuarto mandamiento: acuérdate del día de cese para santificarlo. Este es el mandamiento del Shabbat.
Le puse el día de cese porque aquí aparece como verbo y es Shabbat. Puede ser un sustantivo el Shabbat como la institución del Shabbat o el día de Shabbat o de sábado, pero también el verbo es cesar. Dios cesó el séptimo día de la labor que había hecho para hacer, creado para hacer. Entonces yo decidí denominarle el día de cese. Moisés le dice a los ángeles que le hacen oposición, miren, les dice, ustedes aquí no tienen la forma de trabajo que nosotros, ustedes tienen otra dimensión, viven en un eterno, en una eterna menujá, en un eterno descanso delante del Señor, y no tienen que guardar este mandamiento. En cambio nosotros allá nos cansamos y este mandamiento nos sirve para recuperar las fuerzas espirituales, las fuerzas físicas y seguir adelante. Ellos se detienen y como dándole la razón, ¿verdad? 6 días trabajarás, sigue diciendo en esta palabra, la cuarta palabra, y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de cese o de Shabbat para el Señor tu Dios. No lo, lenguaje de la ley, permanente, para siempre. No hagas en él obra alguna, es decir, obra que transforme la creación, obra que signifique como hacer negocios y otras cosas así, porque claro, tenemos que comer, podemos estudiar, podemos visitar a un enfermo, a un amigo, llevarle la buena nueva a alguien que está sufriendo, y eso lo podemos hacer, pero lo que ya es un emprendimiento, en eso cesamos, es lo que dice. Ni tú no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, que por causa mía no encargue yo esos trabajos, ni tu criada, ni tu bestia, ni hasta las bestias, hasta el ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de cese y lo santificó. ¿Qué cosa tan maravillosa la que dice del día de cese? Dios lo bendijo, lo adoptó para sí y lo apartó de todos los tiempos. Bueno, los ángeles siguen expectantes y le están dando la razón a Moisés de que esto es para la tierra y no para ellos. Y le da la quinta palabra. La quinta palabra es muy importante, tiene que ver con los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El mandamiento de honrar padre y madre le fue dada a una generación, lo voy a decir así, a la generación del desierto. Esta generación que recibió el mandamiento en el monte Sinaí no tenía, los padres no proveían el pan para la comida porque caía del cielo, la protección tampoco porque las nubes de gloria rodeaban el campamento y lo cuidaban, las comodidades de una especie de un clima agradable, un aire acondicionado, la nube lo proveía, el calor en la noche del desierto, la columna de fuego lo proveía, el cuidado pues era Dios el que los cuidaba, los zapatos no se gastaron, dice Deuteronomio, no hubo en sus tribus enfermos, dice el Salmo 105. En fin, Dios les proveyó de todas las bendiciones habidas y por haber que hoy provienen de nuestros padres. Y entonces hay quien pueda pensar, no, pero es que mi padre solo me engendró y se fue, o fue un padre que abandonó a mi madre cuando yo era pequeño, o que se murió, y cómo lo voy a honrar siendo tan mal padre. Pero aquí tenemos que reflexionar que la generación que recibió el mandamiento de honrar padre y madre fue una generación que los padres no proveyeron lo que hoy pensamos que deben proveer. Así que el mandamiento, la palabra de honrar padre y madre, no es tanto por lo que ellos hagan, sino porque Dios los usó para darnos la vida, para darnos la oportunidad de estar en esta tierra.
Y eso, si lo llevamos al corazón, nos va a permitir no ver defectos para honrar padre y madre, sino a pesar de lo que sea, los vamos a honrar porque Dios lo pide y Dios lo dice. Y Moisés ya le dice a los ángeles, ustedes no tienen padre y madre como nosotros, así que este mandamiento no es para ustedes. Otra cosa interesante es que es el quinto mandamiento que está en la tabla de los mandamientos que pertenecen a Dios o de las palabras que pertenecen a Dios. No, el Padre no es como mi prójimo, que es un igual a mí. Las siguientes palabras que voy a leer vienen o están en función de mi prójimo, en función horizontal. Este no, está en función de hacia Dios. Y es que el Padre y la Madre son como representantes de Dios para nosotros en la tierra, dignos de que siempre los honremos y aunque no hayan creado, no hayamos crecido con ellos, aunque qué dificultades haya o cuál haya sido su comportamiento, pero debe haber en el fondo un deseo de honrar a Dios, que es nuestro verdadero Padre. Yo tuve una experiencia muy interesante, pues mi padre murió a los 3 años y medio y crecí sin ese techo paternal, ignoré, hubo tergiversaciones en mi percepción de lo que era la autoridad, debilidad, temores, etcétera, etcétera. Pues así llegué a la edad adulta, pero en la edad adulta, antes de los 40 años, yo tuve un encuentro con la paternidad de Dios e hice una revisión hacia el pasado como en un viaje en el tiempo para ver que todas aquellas casualidades que me favorecieron, todas las cosas buenas, una madre que me cuidó, que proveyó lo indispensable, hizo lo imposible para que yo estudiara, era parte de la paternidad de Dios, amigos que tendieron su mano, trabajo, directores del colegio que me favorecieron con beca, un misionero que me financió los estudios durante los primeros años de la secundaria, lo vi como una extensión de mi padre y así lo fui viendo a lo largo de mi vida hasta que llegué a la conclusión que si bien había sido huérfano físico de padre, nunca fui huérfano, porque siempre Dios ejerció su paternidad sobre mí. Entonces, eso llenó tanto mi corazón y me dio una sanidad extraordinaria. Continuamos. Ahora vamos a la otra tabla, a la segunda tabla, donde hay otras 5 palabras. La sexta palabra es lenguaje de la ley, no matarás. No, escueto, no matarás. En su diálogo con los ángeles les dice Moisés, ustedes no, aquí no pueden matar, ustedes viven para siempre, es imposible que maten, así que esto es para la tierra. Los ángeles ya se van convenciendo que las 10 palabras son para la tierra, el regalo de Dios para aquel pueblo que ha de ser su pueblo. No cometerás adulterio. Ustedes no pueden caer en ese pecado. Nosotros sí necesitamos esta advertencia y ese lenguaje de la ley. No, definitivamente, eternamente no, siempre va a existir. Eso es el lenguaje de la ley. No es que hoy sí, mañana no, sino siempre va a existir. Y los ángeles dicen, bueno, qué razonable es esto. No hurtarás. Igualmente, el lenguaje de la ley para no robar. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Estos ya son las palabras horizontales en relación con el prójimo. Y por último, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí se terminaron las 10 palabras. Y Moisés dijo, ya vieron, así que yo vine a traer esto. Y cuenta la leyenda, como de manera didáctica, que los
ángeles rodearon a Moisés y le dijeron: humano, nos has convencido que la Torá, ese secreto, ese plano escondido, secreto desde antes de la fundación del mundo, los planos de la creación del universo, es para ustedes, que te la vas a llevar. Así que hicieron lo rodearon y le dijeron: te queremos hacer un regalo, queremos regalarte, le dijeron a Moisés. Y el primero que se acercó fue el ángel de la muerte. Recuerden que estoy contándole una leyenda didáctica, una historia que pueda ayudarnos a disfrutar este pasaje. El primero que se acercó fue el ángel de la muerte y le dijo: mira, cuando Dios, el tribunal celestial, cuando Dios determina que alguien debe morir, yo me encargo de ejecutar esa sentencia y yo soy insobornable, yo soy eficaz, tan eficaz que el decreto de la muerte de los primogénitos dado para la noche de la liberación de Egipto, el mandamiento que recibí yo de Dios fue: donde no hay sangre, el mandamiento fue: todos los primeros hijos, los que abrieron matriz, deben morir. Dios no me dio otra instrucción porque yo no tengo capacidad de tener dos instrucciones al mismo tiempo, solo esa. Entonces, yo fui e iba a matar a todos los primogénitos, sin respetar si eran primogénitos de Israel o no. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Para que los hijos de Israel no murieran, no hubiera muertes entre sus primogénitos, Él se paró en la puerta donde habían hecho caso de sacrificar un cordero y poner la sangre en los portales, en los portones y en los parales de sus puertas. Dios se paró ahí y no me dejó entrar. Claro, ante Dios, ¿yo qué podía hacer, verdad? Seguí de largo. Pero donde no había sangre, hubo una gran mortandad. Así que ese es mi mandato, ese es mi legado, dijo, mi servicio, dijo el ángel de la muerte. Pero te voy a hacer un regalo porque me has impresionado cómo vas a llevarte la Torah. Y es que cuando se decreta una muerte, yo soy infalible, pero solo hay una debilidad que tengo: el incienso. Si los humanos encienden el incienso, yo no puedo hacer nada. ¿Y el incienso qué es, mis queridos hermanos, mis queridos amigos de Facebook y de YouTube? El incienso no es nada más y nada menos que las oraciones. Dice que la flecha, la bala puede venir a una distancia muy corta de mi cabeza, pero que una oración, sálvame Señor, el incienso de una oración puede desviar la bala y ya no me hace efecto. Entonces, Moisés desciende y en una ocasión hay una plaga por una rebelión del pueblo y se recuerda de lo dicho por el ángel de la muerte y le dice a Aarón: Aarón, toma tu incensario y párate y pasa en medio de los vivos y de los muertos y aplica el incienso. Y dice que así la plaga cesó. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Los demás ángeles también le hicieron otro regalo y le hablaron de un descendiente futuro que iba a ser algo muy especial. Pero eso no se los voy a contar, porque no cabe ya en el tiempo que tengo. Así que, queridos amigos de este servicio en línea dominical, estas son las 10 palabras, el regalo de Dios para nosotros. Son eternas, no son para hoy y mañana, sí, hoy no. Y fueron tan impresionantes que dice el versículo 18 del capítulo 20, que todo el pueblo estaba viendo el sonido. Imagínese usted, eso fue tan impresionante que veían
el sonido de los truenos. Qué ilógico. Se ven los truenos, se ve la luz de los truenos, pero no se ve el sonido, no se ven las voces. Y esto me recuerda a un acontecimiento que sucedería un poco más de 1000 años más tarde, y para nosotros hace 2000 años, que es en el día de Pentecostés, que es el aniversario de esta recepción de los 10 mandamientos, de las 10 palabras en el Sinaí por Moisés, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, como es su nombre original, que dice que en la casa donde estaban se vieron las lenguas de fuego, literalmente, y se oía lo que decían, como que los dos acontecimientos están ligados, y es muy hermoso. Por eso quise comentárselo. Y dice que la voz del shofar y leo, todo el pueblo estaba viendo el sonido de los truenos, los relámpagos y la voz del shofar, y el monte humeaba. Al ver esto, el pueblo temblaron y se pararon a lo lejos. Quiero hacer un resumen de lo que he dicho de las 10 palabras y voy a leer Mateo 22, 37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. Es decir, que las 10 palabras se pueden resumir muy bien en la declaración del Dios único y amarlo con todo el corazón, pero también amar a nuestro prójimo. Ahí está incluido todo lo que dicen las 10 palabras o los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero el apóstol Pablo nos sorprende con su concreción, y vea cómo lo dice él en Gálatas 5:14. Porque toda la Torá, o sea, toda la ley de Dios, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué las 10 palabras y todo lo que está escrito en la Biblia hebrea se puede resumir en los 2 mandamientos que dijo el Señor Jesús, o en esta expresión que dice el apóstol Pablo? Y eso llama mucho la atención. Se dice que había 2 escuelas un poquito antes de la venida del Señor Jesús a la tierra, finales del siglo previo y en el siglo I. Una era de Shammai y la otra era de Hillel. Shammai era muy estricto y tenía su escuela con ese rigor. Se acerca un gentil deseoso de convertirse al judaísmo, pero era un gentil mero vivaracho, porque le dice a él: mire, maestro, yo quiero convertirme al judaísmo, pero con una condición: si usted me dice toda su religión mientras yo estoy parado en un pie. Y se para en un pie. Shammai, que no era muy complaciente, lo echó, y es insensato, le dijo: no sabes lo que pides. Entonces fue con el otro sabio, con Hillel el anciano, y le hace la misma petición. Y Hillel, muy sabio y muy inteligente, le contesta: sí, le dijo, está bien, te lo digo. Lo que te es odioso a ti, no se lo hagas a tu vecino. Esa es la Torah entera, le dice. Lo demás es comentario. Ve y estudia el comentario. Le dijo lo mismo, pero en otras palabras. Pablo seguramente tenía el conocimiento de la escuela de Hillel, porque él dice, para concluir mi mensaje, lo cito: porque toda la ley, la Torá, en esta sola palabra se cumple:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que pueda yo cumplir todo con esa expresión? Entiendo que puedo cumplir el no matarás, el no robarás, el no cometerás adulterio, el no dirás falso testimonio, porque es de mi prójimo. Pero ¿cómo cumplo el día de cese? ¿Cómo cumplo el no hacer, tomar el nombre de Dios en vano, el de no hacer idolatría, el de honrar a mi padre y a mi madre? Pues creo que el secreto está en que el prójimo lo tenemos que ver como a la imagen y semejanza de Dios. Si nosotros no vemos esa imagen y semejanza de Dios en el prójimo, nos va a ser muy difícil verlo de la forma de cumplir las 10 palabras, porque vamos a pensar como secundario el prójimo, pero si ese prójimo también es producto de la creación de Dios y que Dios lo ama como me ama a mí y que Dios mira aun si en secreto yo quisiera hacerle daño, entonces voy a poner a Dios primero y luego voy a poder cumplir el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Estas son las 10 palabras. Quiera Dios que usted las atesore, las tenga en su corazón para vivirlas, para amarlas y para educarse, para que nos eduquemos juntos. Que Dios lo bendiga. Oremos, Padre que estás en el cielo. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por que nos has dado ese regalo tan grande como es tu palabra. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te santificamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo esperamos en nuestro próximo servicio presencial, que es hoy a las 10:45 hora de Guatemala en línea, o a las 10 si usted va a asistir, pues debe estar ya en camino para llegar porque nos iniciamos en unos minutos. Y para nuestro estudio del miércoles próximo, un abrazo, que Dios esté con cada uno de ustedes.